Cuando se cumplía casi un año del inicio de la guerra, a comienzos del mes de julio, se publicó la Carta Colectiva de los Obispos Españoles a los obispos del mundo entero a favor de Franco, redactada por el cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá, con ruego de que procuren su reproducción en la prensa católica, y así pueda llegar a ponerse la verdad en su punto de todo lo acontecido en la guerra en España. La gran repercusión de la Carta Colectiva en el mundo llenó las portadas de noticias radiofónicas y periodísticas. La Carta Colectiva es la gran mentira de la Iglesia facciosa con la que pretenden engañar al mundo. La Iglesia española ha sido la víctima principal de una de las partes contendientes. El clero al servicio del capitalismo trata de sembrar la confusión entre los pueblos libres. El 26 de febrero de 1936, el Comintern decretaba la Revolución Española y la subvencionaba con exorbitantes cantidades. Cuando se cumple el primer año de guerra, en la zona republicana parece haberse impuesto definitivamente una consigna. Primero la guerra, después la revolución. Quizá es ya demasiado tarde. El gobierno formado por Negrín ha supuesto la recuperación del poder por el Frente Popular. Es un gobierno de unidad democrática que, tras controlar a los anarcosindicalistas y desactivar la situación revolucionaria, se dispone a aunar todos los esfuerzos posibles para ganar la guerra. Al amparo de una mayor centralización y ejercicio de la autoridad, los poderes del Estado se han reforzado. En la zona nacional, no se está reconstruyendo un Estado, se está construyendo otro nuevo sobre los cimientos calcinados del Estado liberal. Se le llamará nuevo Estado, y sus instituciones no tendrán otro fin que servir a España, en cuyo vértice supremo e indiscutible se ha instalado el generalísimo Franco, caudillo de la Nueva España. Quien tras un año de guerra, dice desde Salamanca: La que engendró naciones y dio leyes al mundo, parecía sucumbir en el alborear de julio de 1936. Traza un desolador panorama. Destrucción de tesoros y valores espirituales. Leyes mancilladas. Negación del honor. Insultos a la patria. Apología del delito. Desmembración del territorio. Injurias al ejército. Destrucciones y asesinatos. Partidas rojas. Poderes extranjeros. Tal era el panorama que presentaba España en 1936. Ante tal situación, prosigue Franco,
El ejército, haciéndose intérprete del sentir de todos los españoles honrados, en cumplimiento de un sagrado deber para con Dios y para con España, decidió lanzarse a su salvación. El ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno anticonstitucional, tiránico y fraudulento. El desbordamiento de las pasiones más bajas e impuras son estampas que acreditan la implantación del comunismo. El gobierno del Frente Popular abre las cárceles, entrega las armas de los parques militares a asesinos y ladrones, excita sus bajos instintos e impulsa el crimen y el saqueo. Por contraste, afluyen al ejército los hombres patrióticos capaces de llevar a buen término la cruzada nacional en la que se haya embarcado el pueblo español. Las juventudes españolas, ganando batallas para Europa en los campos de España, redimen al mundo del más terrible de los azotes. Franco continúa diciendo: abrigamos la serena confianza de que un día las naciones que aún nos discuten rendirán tributo de admiración a la juventud española que salva la civilización cristiana. Y en esta fecha solemne no podrá faltar el recuerdo sentido y amoroso para cuantos han comprendido la grandeza de nuestra gente, y muy especialmente para aquellos pueblos que, como Alemania, Italia y Portugal, estrecharon con calor nuestra mano en los momentos difíciles del primer año triunfal. Franco concluye su discurso afirmando que nunca estuvo un pueblo más unido a su ejército, ni jamás ha sido este más cabal representación del pueblo en armas. La guerra une y da cohesión a lo que un sistema político había artificialmente separado. Esta es la España futura, la que construye esta juventud que aprende en la trinchera y en los frentes la hermandad de los hombres en la hora de la verdad, del valor y de la disciplina. En el campo de batalla existe una reactivación republicana. Las largas operaciones de Madrid y el enfrentamiento con las duras tropas marroquíes han curtido a una masa de combatientes que el mando utiliza ofensivamente a fin de arrebatar, o por lo menos disminuir, la iniciativa franquista. Las unidades formadas alrededor de la capital de España demuestran una eficacia creciente. Son el único núcleo de maniobra con que puede contar la República, si bien su capacidad es todavía limitada. Aún así, ya la han probado en el mes de abril anterior en sucesivos ataques al Cerro Garavitas, clave del frente madrileño. Se trataba de cortar la siempre amenazadora comunicación entre las líneas contrarias de la ciudad universitaria y de la Casa de Campo. No obstante, el frente se había estabilizado en una cruel guerra de posiciones y minas. Consciente de que su capacidad bélica va en aumento, el mando republicano planeará otras dos pequeñas operaciones contra Segovia y Huesca. La primera tiene como base de partida el puerto de Navacerrada, inactivo desde el verano de 1936. Es preparada con demasiada precipitación porque se necesita atacar cuanto antes, dado el desfavorable cariz de la campaña de Euskadi. Se rompe el fuego y las vanguardias llegan a 1 kilómetro de la granja en el primer impulso en la madrugada del 30 de mayo. La posición fundamental es la denominada Cabeza Grande, donde los franquistas oponen una resistencia desesperada hasta que al mediodía del 31 la toman los republicanos, que se detienen allí por falta de recursos. La llegada de reservas y de la aviación de Franco permite recuperar Cabeza Grande al día siguiente, con lo que concluye el episodio. Huesca está en manos franquistas.
pero desde el principio de la guerra ha sido asediada por los republicanos, quienes en junio de 1937 realizan un nuevo intento para tomar la ciudad. La ofensiva es detenida gracias a la superioridad aérea y la resistencia de los sitiados, que libran violentos combates en los que muere el veterano luchador revolucionario Matei Zalka, general Lukács, integrado en las brigadas internacionales que alcanzan gran protagonismo en tal ofensiva. La comprobación de que las tropas de la defensa de Madrid son eficaces en campo abierto sugiere la idea de utilizarlas como masa de maniobra. Con ello se pretende iniciar una estrategia ofensiva que contrarreste y detenga los avances enemigos y levante la moral de la retaguardia, muy quebrantada por la adversa campaña del norte. En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el frente norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país. Tres divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino y el asesor soviético general Walter van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana. Se ordena la concentración de 14 brigadas que deben desplazarse a sus posiciones de ofensiva, en marchas nocturnas y a pie, con el fin de pasar inadvertidas a la observación enemiga. El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio que aún no ha sido conquistado en el norte. El ataque republicano se va a producir justo allí donde, debido a la enorme longitud del frente que las fuerzas nacionales deben cubrir y defender, es más fácil resquebrajar. El subsector de Brunete constituye un boquete muy peligroso que invita a infiltraciones enemigas. Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones. Para ello concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes apoyados por más de 300 aviones, 40 carros blindados, 130 tanques y más de 300 piezas de artillería en el frente del sur de Madrid, un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. Los mandos nacionales del Ejército del Centro lo saben, pero solo reciben 2 batallones para reforzar la delgada línea del extenso frente. Bajo el mando supremo de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura, y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Bajo un sol abrasador, los soldados republicanos esperan la orden para iniciar el ataque. El boquete se sitúa entre Navalagamella y Villanueva del Pardillo. Se debe alcanzar la línea del enemigo al amanecer del día del ataque. Los generales Rojo y Miaja quieren mantener la operación en el máximo secreto para sorprender a las fuerzas del general Varela. Frente a esta enorme concentración y al otro lado de las líneas, los nacionales disponen de 2 cuerpos del ejército que no sobrepasan los 50.000 hombres. La superioridad del ejército atacante es notoria y la posición en la zona elegida para la batalla abrumadora. La noche del 5 de julio, la infiltración republicana comienza. La 46 División del Campesino avanza con sigilo a través de las líneas enemigas desde Valdemorillo para acercar a las fuerzas nacionales en Quijorna. Los hombres del campesino se infiltran en el más absoluto silencio como sombras guerreras. La moral es excelente. 4 batallones se desvían por el camino de Olla Espesa y rodean Quijorna por los 4 costados del pueblo. Los soldados de la 11ª División de Lister hacen lo propio infiltrándose en Brunete. Medianoche del 6 de julio. El
el norte de España, los nacionales, pisando suelo montañés, se disponen a avanzar hacia Santander. A esa misma hora, la 11ª División de Lister inicia el ataque sobre Brunete. Con las primeras luces del día, los soldados calan bayonetas, reparten bombas de mano y cargan contra las primeras casas del pueblo. La reducida guarnición de Brunete poco puede hacer para defenderse. El puesto de mando nacional y algunos edificios resisten unas horas, pero el fuego cruzado de las ametralladoras, acompañado de rápidos asaltos, termina con las últimas resistencias. A media mañana, la 11 División ocupa todo el pueblo de Brunete. Tras ocupar el pueblo, 2 batallones se desvían hacia el sur por la carretera de Sevilla a la Nueva y Navalcarnero, y la 9ª Brigada se dirige hacia el este camino de Boadilla del Monte. Cuando anochece, las fuerzas de la 46 División del Campesino ocupan Villanueva de la Cañada tras duros y sangrientos combates. Es decisivo el certero tiro de su artillería y del uso que hacen de los carros blindados. El ataque de las fuerzas republicanas con forma de flecha ha conseguido resquebrajar el frente. El bando nacional reacciona con la máxima rapidez a la ofensiva republicana. Su misión consiste en impedir el paso sobre el río Guadarrama y avanzar hacia Brunete para socorrer la plaza y evitar que el enemigo avance por la carretera de Brunete a Boadilla. A pesar de su escasez numérica, los nacionales oponen una tenaz resistencia y logran mantener las posiciones, aunque embolsadas en Quijorna, Villanueva del Pardillo y el Cerro de los Llanos, lugares que la 46 División del Campesino no consigue ocupar. En Villaviciosa de Odón, un batallón nacional frena el avance de Lister. El Campesino y una división de blindados soviéticos toman al final del día el Cerro de los Llanos. El general Varela pide urgentemente refuerzos. Sin tocar en ningún caso el frente del norte, el general Franco decide desviar unidades próximas, reforzando el frente con las divisiones 150 y 108 de su ejército del centro, hasta llegar a reunir una fuerza superior a los 100.000 soldados. Aun siendo la situación crítica en el frente de Brunete, Franco no suspende la marcha sobre Santander. Un día después del inicio de la ofensiva republicana, los Polikarpov I-16, los primeros cazas monoplanos de la historia, son los dueños del cielo de Brunete. En tierra, Lister tiene que avanzar hasta Villaviciosa de Odón, pero en lugar de ello se atrinchera en Brunete. Los nacionales aprovechan bien esa tregua y al caer la noche forman una barrera de contención en un semicírculo alrededor de Brunete, con la primera bandera de la Legión, los tabores 1, 5 y 6 de regulares de Melilla y el batallón de la Victoria. Ninguno de los dos bandos pudo dormir esa noche. Aunque las fuerzas de Lister están taponadas en Brunete, el Estado Mayor republicano decide que continúe la ofensiva aprovechando que el enemigo no dispone aún de reservas numerosas en la zona. Las fuerzas que sean dueñas de Valdemorillo estarán en disposición de controlar el valle, el río Guadarrama y lo que en él ocurra. La maniobra de distracción ha logrado su objetivo de frenar la campaña del norte. La ofensiva nacional sobre Santander estaba prevista para el 10 de julio, pero deberá esperar. Tropas del norte parten hacia Brunete. Franco suspende el avance sobre Santander. El
El general Kindelland, jefe de la aviación nacional, manda a la zona un gran número de aviones. Las cuarta y quinta brigadas navarras inician su marcha hacia Brunete para reforzar las tropas nacionales. La defensa se va afianzando y la ruptura se suelda, aunque todavía de forma precaria. Franco y su Estado Mayor se desplazan a la zona. A lo largo del 7 de julio los combates se suceden en las inmediaciones del río Guadarrama. La 11ª División logra cruzar el río a la caída de la tarde, con Lister a la cabeza. Hasta ese día la superioridad republicana en el aire es manifiesta, gracias a la cobertura de las 13 escuadrillas formadas por los Polikarpov y 15. En tierra, después de 16 horas de intensa lucha, el campesino comunica al alto mando que Quijorna ha caído. Fue una acción magnífica de Modesto, sin que, si era necesario, se ponía en primera línea y mandaba a los batallones como el mejor capitán de campo. Con la caída de Quijorna prosigue el avance republicano hacia Perales de Milla, hasta rebasar el camino de Quijorna a Navalagamella. El 9 de julio el general Kindelland destina el grueso de la aviación nacional para expulsar a los republicanos de la orilla derecha del río Guadarrama. En días sucesivos tienen lugar 5 ataques que dejan las faldas del Risco sembradas de cadáveres. Cerro Mosquito se convirtió en una ratonera mortal. No se sabía de dónde venían las balas. El día 10, los ataques y bombardeos republicanos sobre Villanueva del Pardillo son muy intensos, pero los nacionales, con el general Asensio a la cabeza, resisten. A su vez, la 34 División Republicana conquista el Cerro Mocha y rodea Villafranca del Castillo, conteniendo las fuerzas de Asensio. El general Asensio informa. Por las lomas de enfrente se nos aproxima el enemigo en masa y necesitamos protección aérea. Se ha presentado con 10 tanques, habiéndoles inutilizado 6 de ellos. Espíritu magnífico, dispuestos a morir en cumplimiento de nuestro deber. Ese mismo día la aviación republicana bombardea con intensidad posiciones en Boadilla del Monte. Durante la mañana se produce un encarnizado duelo aéreo entre cazas rusos con modernos monoplanos alemanes e italianos. Entran en acción los primeros aparatos de la Legión Cóndor, hasta ahora solo conocidos en el norte. 13 aparatos republicanos son derribados. El teniente coronel Rojo informa. Lo más grave de todo era la actuación de la aviación enemiga, verdaderamente aplastante, abrumadora. El 11 de julio los nacionales de Villanueva del Pardillo se rinden. Es la última plaza que el ejército republicano logra arrancar a los nacionales. Pero el segundo tabor de Tetuán rompe el cerco a dicho pueblo y consiguen infiltrarse en Villafranca del Castillo. Ya están aquí.
En los días previos al contraataque nacional sobre Brunete, no hay en realidad un frente, sino un constante ir y venir de hombres y máquinas, de camiones cargados de heridos y con nuevos combatientes para repoblar las exhaustas trincheras. En el cielo de Brunete se impone definitivamente la superioridad aérea nacional, decisiva para el futuro de la batalla. García Morato, el as de la aviación nacional, es llamado para incorporarse al aire de Brunete. La mejor unidad de caza, la temida Patrulla Azul, va a cambiar las tornas del combate aéreo a favor del bando nacional. Acudimos con una premura exagerada a los cielos de Brunete para desequilibrar la ventaja inicial de los republicanos, teniendo que volar muchas veces aviones a los que no estábamos acostumbrados. El combate aéreo más duro de la campaña tiene lugar una de esas jornadas, cuando se enfrentan varias decenas de aviones de ambos bandos. Hasta 200 aparatos sobrevuelan el cielo de Brunete. En tierra, los únicos combates que se producen son en la mañana del 15 de julio en las inmediaciones de Villafranca del Castillo. Pero después de 2 semanas de operaciones, las fuerzas de ambos bandos avanzan con lentitud. Las brigadas internacionales y la división Lister comienzan a abrir trincheras. Tanto él como el campesino dan órdenes de fortificarse. Han pasado rápidamente de la ofensiva a la defensiva. Regulares legionarios llegan a las puertas de Brunete y se inicia un combate cuerpo a cuerpo. Los nacionales reconquistan el pueblo y las vanguardias de Lister se retiran. El bando republicano para la ofensiva, cuando todos los elementos parecían estar a su favor. El 16 de julio el general Asensio intenta un nuevo asalto al castillo de Villafranca, pero los hombres del campesino rechazan el ataque. Más al norte las tropas nacionales ocupan Navalagamella. Sin embargo, 40 blindados soviéticos acuden a su petición de socorro y Brunete queda por tercera vez en manos del ejército republicano. La aviación nacional despierta a los soldados republicanos atrincherados en los llanos con una lluvia de fuego y metralla. Ha comenzado la contraofensiva nacional. Es el 18 de julio de 1937. Desde ese día los aviones republicanos apenas aparecerán ya por la batalla, dejando desamparadas a las tropas, que son ametralladas sin descanso. Ambos contendientes llevan luchando 15 días y avanzan con lentitud sobre el terreno. El 19 de julio los nacionales desencadenan un nuevo ataque sobre la carretera de Brunete a Boadilla del Monte. Los republicanos abandonan sus posiciones en desbandada. Tras 2 semanas de combates en Brunete y alrededores, la situación se vuelve desesperada para los republicanos. Las divisiones del campesino y de Lister ya piden el relevo tras 15 días de combate, pero el inicio de la contraofensiva nacional impide que éste se efectúe y deben seguir en la brecha. La aviación republicana se apunta en su haber una proeza sin parangón hasta entonces, una operación aérea efectuada por la noche en los últimos días de la batalla. Una escuadrilla nocturna consigue derribar un Junker 52. Es la primera victoria aérea nocturna de la historia bélica. Los dos ejércitos se sostienen en pie, pero sin avanzar ni ceder un palmo de tierra. El silencio del alba del día 24 se rompe con un intenso bombardeo artillero nacional sobre el sector de Brunete. Unas horas después comienza el avance de la división Barrón con apoyo de otras unidades y un ataque sincronizado de tanques y lanzallamas.
mediodía y después de fuertes combates, las tropas nacionalistas ocupan de nuevo el pueblo. Las unidades de la División 11 de Lister se baten a la desesperada a pesar de acumular más de 20 días de lucha ininterrumpida. La reportera Gerda Taro, esposa del fotógrafo Frank Cappa, muere en Brunete arrollada accidentalmente por un tanque republicano. Apoyando a Lister se encuentran los hombres de la 14ª División de Mera, pero la situación se agrava y se retiran abandonando las posiciones hasta el cementerio de Brunete, situado sobre una pequeña altura desde la que se domina la población. Toda la mañana del día 25 se lucha en torno al cementerio, hasta que un avance nacional expulsa a los republicanos desplazándolos a un bosque cercano, en el que son bombardeados. Las tropas de Lister y del campesino, agotadas y sin el relevo solicitado, abandonan. Brunete vuelve a manos nacionales. Aquello era el fin. Los marroquíes atacaron en masa, en una acción suicida, sin que tuviéramos tiempo los supervivientes de reponernos. El pueblo perdía su fisonomía por momentos y lo que ya era una ruina quedó convertido en mero escombro. Brunete, o lo que queda de él, vuelve a los nacionales después de 20 días de sangrienta batalla. A mediodía del 25 de julio los nacionales ocupan las ruinas de Brunete. El general Varela y el general Asensio solicitan del alto mando nacional permiso para continuar la ofensiva aprovechando la ventaja obtenida sobre el enemigo. Pero el general Franco considera de mayor importancia retirar las fuerzas del Ejército del Norte, que han apoyado la ofensiva de Brunete, para así continuar la campaña sobre Santander. Los republicanos conservan Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada. Ambos bandos se atribuyen la victoria, pero la batalla finaliza como todas las que han tenido como escenario el Frente de Madrid, sin que ninguno de los contendientes haya alcanzado sus objetivos. La ofensiva de Brunete ha retrasado 5 semanas la campaña nacional sobre Santander. Pero pese a la batalla y a los miles de muertos, la campaña del norte continúa su marcha imparable. Para la ofensiva sobre Santander, el ejército franquista, bajo el mando del general Dávila, dispone del Corpo di Truppe Volontarie, compuesto por 3 divisiones, con destacamentos de carros y 80 piezas de artillería, de las 6 brigadas navarras, que por su volumen son ya como divisiones, y la Brigada de Castilla. El total de artillería es de 300 piezas y la aviación italo-alemana cuenta con unos 300 aparatos. Los efectivos rondan los 60.000 hombres.
El 14 de agosto se desencadena la ofensiva desde el sur y el suroeste, y al llegar la noche las tropas atacantes toman Peñalabra. 2 días después entran en Reynosa. En el difícil Puerto del Escudo, los italianos sufren muchas bajas, pero la superioridad aérea es decisiva. Desde ese momento la defensa santanderina se siente en peligro. Se ordena a las posiciones de vanguardia resistir a toda costa para preservar la retaguardia, donde comienza la evacuación hacia Asturias, territorio en el que la resistencia parece más viable. El día 21, 3 batallones de nacionalistas vascos reciben consignas de la dirección de su partido para que, sin autorización del mando militar republicano, abandonen el frente y se concentren en Santoña. Al tiempo, las brigadas navarras ocupan el monte Ibio, desmoronando el plan de resistencia republicano. El ministro de Defensa, Prieto, solicita que resistan 72 horas más, pues se va a iniciar una gran ofensiva sobre Zaragoza. El 24 de agosto las tropas nacionales conquistan el puente de Barreda, cortando la comunicación entre Santander y Asturias. El cuerpo de voluntarios italianos entra en Castro Urdiales y las brigadas navarras toman Torrelavega. Gamir Uribarri, jefe máximo de las fuerzas republicanas, firma la orden de evacuación. Por carretera y ferrocarril, evacúan Santander civiles, autoridades, tropas y pertrechos, hasta que las comunicaciones quedan cortadas el día 24. No por ello se interrumpe la retirada, en la que se ordena que colaboren todas las embarcaciones surtas en el puerto. Los republicanos desencadenan una nueva ofensiva en el frente de Aragón para aliviar la presión sobre Santander. Mientras los nacionales están a punto de entrar en Santander, Prieto concentra importantes fuerzas terrestres y aéreas en Aragón, con la misión de ocupar Zaragoza, obligar a los nacionales a suspender su avance en el norte y derrumbar todo el frente del este. Sin embargo, en esta ocasión, Franco no caerá en la trampa. Mientras el ejército republicano avanza hacia Belchite, Santander está a punto de caer en poder nacional. El 25, los guardias de asalto de Santander se pasan al bando franquista y el 26, brigadas navarras y unidades italianas entran en la ciudad. Entre tanto, se ha producido un hecho singular. Varios líderes del PNV han establecido una capitulación separada con los italianos que ha pasado a la historia con el nombre de Pacto de Santoña.
Al perder su territorio, el gobierno y ejército vascos se pasan a Santander, donde generalmente no son bien recibidos. En julio y agosto prosiguen las negociaciones entre vascos e italianos con vistas a una capitulación de los batallones nacionalistas vascos ante las tropas italianas, pero simulando una derrota militar. De haberse cumplido lo pactado, los italianos tenían que dejar marchar vía marítima a los dirigentes políticos y a los gudaris que así lo desearan. Llegaron solo de los vascos programados 2, que las autoridades franquistas no dejaron partir. A finales de agosto, los nacionalistas vascos se encierran en el penal del Dueso bajo guardia italiana. El 4 de septiembre son relevados por soldados de Franco. Algunos batallones vascos de izquierda lograron pasar a Asturias y continuaron allí la guerra. El frente norte queda reducido al Principado de Asturias. Apaga luz, mariposa, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. En el campo republicano, las batallas del Jarama y Guadalajara habían despertado la ilusión de contar con un potente ejército. En tales circunstancias, el Estado Mayor proyecta descargar la presión en el norte, activando el frente del Bajo Aragón. En aquella zona, la actividad es poca en 1937. Durante la primavera, los republicanos habían procurado dominar el margen derecho del río Alfambra y la Sierra Palomera para cortar las comunicaciones entre Teruel y Zaragoza. La nueva ofensiva republicana es preparada por el general Rojo, quien se ha convertido en el cerebro del Ejército Popular. Se envían a Aragón unidades reorganizadas, entre ellas el prestigioso Quinto Cuerpo de Ejército y los nuevos suministros de armamento recién venidos de la URSS. Llegar hasta las bases de partida es una tarea difícil. La zona tiene escasas carreteras y caminos que pronto son desbordados por el aluvión de soldados, vehículos y cañones. Preparar la operación es más complicado que en Brunete, donde las unidades salieron de Madrid. La disposición del ataque consume tanto tiempo que cuando está ultimado ya es tarde para salvar Santander. De los preparativos, la información enemiga no descubre lo que los adversarios están organizando. La ofensiva va a alterar la tranquilidad del frente. Una división republicana penetra en la llanura el 24 de agosto y avanza en dirección a Fuentes de Ebro. En los extremos de la brecha,
Por donde pasan las unidades del Ejército Popular, las guarniciones franquistas de Belchite y Quinto resisten a pesar de haber quedado totalmente cercadas. La campaña, que se inicia bajo estos auspicios, ilustra la permanente diferencia en las defensivas de la guerra civil. Los milicianos temen ser copados y cuando la amenaza es cierta, abandonan la posición. Los nacionales están sujetos a una severa disciplina militar y cuando reciben órdenes de defender un puesto lo hacen a toda costa. Frente a esta conducta, los republicanos se dejan llevar por el ardor voluntarista de derrotar al enemigo que resiste. También en Brunete puede más tal sentimiento entusiasta que la fría obediencia a las órdenes del mando. Esta diferencia entre los soldados de Franco y los milicianos que la República intenta convertir en un ejército ha perjudicado a los atacantes en Brunete y los vuelve a perder en Belchite. La maniobra, tan brillantemente iniciada, carece de la continuidad que deben darle los mandos subalternos y el riguroso acatamiento al plan de operaciones. Muchos jefes de unidad son veteranos luchadores políticos dispuestos a dar la vida por su ideal, pero sus conocimientos militares son tan simples que se desconciertan después de romper el frente. Muchos caminos quedan colapsados ante el numeroso material bélico acumulado y algunas unidades se desorientan. En la planicie reseca aguantan algunos destacamentos aislados en Belchite y Quinto, mientras los atacantes han penetrado 15 kilómetros. Tanto aquí como en el Codo, los carlistas catalanes del tercio de Nuestra Señora de Montserrat tienen una actuación destacada. Este empeño contra dos pequeños pueblos consume, como ya pasó en Brunete, el tiempo y la energía necesarios para llevar la ofensiva hasta sus últimos objetivos. La maniobra secundaria pierde también el tiempo. Conquistada Zuera, los atacantes se detienen allí en lugar de profundizar y cortar todas las comunicaciones de la zona. Los nacionales aprovechan esta inactividad y recuperan el pueblo. Desperdigadas en interminables combates locales, las unidades del Ejército Popular queman 4 días preciosos y tampoco llegan a Villanueva de Gállego. La ofensiva, como todas las republicanas, carece de suficientes reservas. Cuando se agotan las primeras tropas, faltan unidades para mantener la presión. Por otra parte, lo conseguido ya parece bastante a muchos combatientes. Han tomado todos los pueblos del frente y ocupado 1000 kilómetros cuadrados. La victoria parcial vela el último objetivo, que es Zaragoza. Cuando las primeras reservas adversarias acuden a tapar la brecha, el Ejército Popular da por terminada la operación, desiste de la marcha motorizada sobre la capital aragonesa y se dedica a consolidar sus nuevas posiciones.
lamento que me han de enterrar, que me han de enterrar en una bodega dentro de una cuba con un grano de uva en el paladar, en el paladar. En paralelo a las actuaciones militares, el bando rojo desperdicia el tiempo en sangrientas represalias en los pueblos que toman o reconquistas. La segunda parte de la operación debe comenzar. Se trata de lanzar una columna motorizada contra Zaragoza que está solo a 30 kilómetros de las vanguardias. Muchos improvisados jefes de unidad recelan de un avance tan rápido y extreman su cautela. La 11 División, ante Fuentes de Ebro, en lugar de seguir adelante, se despliega para reducir las resistencias enemigas. Contra Belchite y Quinto se entretienen muchas tropas que son necesarias en la vanguardia hacia Zaragoza. Quinto acaba por caer. Solo queda Belchite, que va a prolongar durante 15 días su increíble resistencia, protagonizada por su pequeña guarnición y por la población civil, apenas unos 2000 hombres. La tenacidad de los defensores nacionales en esta población sorprende a los republicanos. Y debe ser tomado casa por casa. El 1 de septiembre, ante la imposibilidad de seguir avanzando hacia Zaragoza, el Estado Mayor republicano concentra todo su esfuerzo bélico sobre la única localidad que ha quedado aislada en la zona republicana, Belchite. El mando republicano reconoce internamente que es imposible la toma de Zaragoza y opta, una vez más, por la defensa y la consolidación del terreno conquistado. El avance se detiene y las fuerzas de 20.000 hombres se concentran en Belchite. Gracias a un aparato de radio, Belchite puede comunicarse con el alto mando nacional en Zaragoza. Es el único sistema que tienen los sitiados para solicitar ayuda y suministros. Los sitiados carecen de víveres y municiones a pesar de que la aviación nacional procura arrojárselos. El pueblo está virtualmente ocupado y la República organiza expediciones de periodistas extranjeros. Pero no pueden entrar ante la intensidad del fuego cruzado entre sitiados y atacantes. Los defensores en sus mensajes radiados piden incesantemente ayuda. Pero la localidad está completamente rodeada por tropas republicanas. Belchite ha quedado aislado de la zona nacional. Franco incorpora divisiones del Frente de Madrid. La división Barrón logra detener el avance que amenaza Zaragoza, y la división Sáez de Buruaga es la que trata de socorrer al sitiado Belchite. Los sitiados creen que llegará ayuda y se disponen a resistir como sea, pero todas las tropas son necesarias para defender Zaragoza. Por ello se comunica a la guarnición que deberá resistir por sus propios medios. Las tropas republicanas a las afueras de Belchite comienzan a estudiar detenidamente por dónde atacar el pueblo. El punto inicial del ataque va a ser el seminario defendido por los requetés del tercio de los almogávares. Será la pieza clave en el dispositivo defensivo de Belchite. Los sitiados saben que el asedio puede ser soportado durante unas pocas horas más.
En el sector de Aragón siguen llegando tropas republicanas a las afueras de Belchite para reforzar el ataque desde el exterior. El 2 de septiembre, guardias de asalto republicanos logran entrar en el seminario, iniciándose una terrible lucha cuerpo a cuerpo. Los sitiados logran rechazar el asalto, obligando a los asaltantes a parapetarse en las calles adyacentes. Los requetés que se han batido en el seminario se incorporan a los defensores de la población. Unas horas más tarde, los republicanos vuelven al ataque, esta vez con el objetivo de sabotear el depósito de agua y el transformador. Los combates ya se producen en la calle Mayor, donde se han logrado infiltrar los republicanos. Mientras en la periferia el grueso de las fuerzas del general Pozas fija posiciones. Agazapados en los parapetos y tapias que rodean al pueblo, los soldados republicanos esperan. Saben que el ataque final sobre Belchite es inminente. El 1 de septiembre los nacionales cierran el frente santanderino, tomando las localidades del litoral que estaban en manos republicanas. Las tropas cruzan el río Deva, frontera natural con la provincia de Asturias. El día 2 cae en manos nacionales la localidad santanderina de Potes y comienza la ofensiva para conquistar el territorio asturiano. Mientras en Belchite, al anochecer del 2 de septiembre, el seminario está a punto de sucumbir. Los republicanos ya ocupan la Plaza de Toros y otros edificios representativos. Los sitiados construyen los últimos parapetos con aquello que encuentran. El 3 de septiembre los radiogramas de los nacionales dejan traslucir el drama de la situación. Las bajas son muy numerosas y el enemigo ha ocupado la fábrica de aceite y el matadero. El círculo del asedio se ha cerrado. Aunque sin tener un carácter decisivo, la lucha también se da en el aire, enfrentándose grandes formaciones de aviones de ambos bandos. Los nacionales despliegan sobre todo la aviación italiana trasladada desde el norte y el centro, así como al grupo de García Morato. El 4 de septiembre la resistencia ya se reduce a 2 puntos, los alrededores de la iglesia y el ayuntamiento. Las tropas republicanas intensifican el ataque concentrándose en los últimos focos de resistencia. Mientras Belchite está a punto de caer, Zaragoza resiste. Pero dentro del pueblo aún quedan algunos focos que resisten. El general Pozas ordena tomarlo de una vez por todas. Los últimos defensores de Belchite, divididos en 2 pequeños grupos, se refugian en torno a la iglesia y el ayuntamiento. Los defensores comunican por radio que es imposible resistir más. Las bajas alcanzan ya los 800 hombres. Con sumo cuidado los republicanos van entrando en el pueblo, dadas las magníficas oportunidades que aquel escenario ofrece para una emboscada. La mayor parte de las bajas sufridas por ellos se dan en las complicadas luchas en las calles estrechas y entre las paredes derruidas. El 5 de septiembre el pueblo ya está ocupado en su mayor parte. El general Pozas se presenta en persona a comprobarlo. Los republicanos prenden fuego a los pocos edificios que aún quedan en pie, sin reparar si dentro de ellos quedan soldados enemigos o incluso civiles. En la torre de la iglesia todavía resiste un reducido grupo de nacionales a los que es imposible hacer bajar. Deciden incendiarla.
Con las primeras luces del 6 de septiembre, los republicanos van ocupando, sin disparar un solo tiro, todos los puntos del pueblo. El número de prisioneros nacionales asciende a 2.411 entre soldados y población civil. El botín capturado asciende a unos 2.000 fusiles, 27 ametralladoras, morteros, baterías de 75 milímetros, abundante munición y diverso material. Pero la calle mayor queda destrozada, los edificios rotos por las bombas y el suelo cubierto de cascotes y muertos. La primera conquista republicana se anuncia por todo lo alto. Y después de la victoria llega la hora de la rapiña, del saqueo, del botín de guerra. Belchite se traduce en una terrible carnicería que eleva las víctimas mortales a 5.000 combatientes entre ambos bandos. La iglesia y convento de San Agustín, la Torre del Reloj, la parroquia de San Martín, el convento de San Rafael quedan destrozados. De los prisioneros hechos en Belchite, 68 son fusilados por traidores a la República. La localidad no retornará a manos nacionales hasta el 10 de marzo de 1938. Como colofón, en otoño se producen 2 ataques parciales en el frente aragonés. A finales de septiembre, los republicanos avanzan hacia Jaca y en 2 semanas de combate se apoderan de la zona de Viescas. Lister lanza una operación hacia Zaragoza. Sus blindados llegan hasta Fuentes de Ebro, donde se detienen ante las líneas enemigas. La campaña de Belchite es un éxito parcial del Ejército Popular, pese a no alcanzar los objetivos finales. Mientras se desarrolla la ofensiva en Aragón, va tomando cuerpo la amenaza sobre Asturias, donde el Concejo ignora al gobierno de Valencia al nombrar al coronel Adolfo Prada como jefe militar, lo que provoca la marcha del general Gamir. Si te quieres casar con las chicas de aquí, no hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente artillera, artillera. En el norte de España los nacionales siguen su avance imparable. Desde el este la 4ª Brigada de Navarra progresa por la costa asturiana y la 5ª y la 6ª lo hacen por la carretera de Cabrales. En los picos de Europa, la 81 División penetra en el Principado desde León. One
5 de septiembre los nacionales ocupan Llanes. Los republicanos frenan el avance nacional en la Sierra del Cuera. La Legión Cóndor se instala en la base aérea de Llanes. Se producen duros combates en el desfiladero del Mazuco. La primera brigada de Navarra intenta expulsar a la 184 Brigada Republicana con apoyo artillero y bombardeos de la aviación, pero el Ejército Popular resiste en la línea del frente. Ambas formaciones reciben refuerzos, pero el frente se estabiliza. En el sector de Peña Turbina, 12 batallones republicanos oponen dura resistencia al avance nacional. El 9 de septiembre, tropas comandadas por Muñoz Grandes prosiguen su marcha desde el sur para tomar los puertos de Pajares y Piedrafita. El 11 de septiembre, los nacionales inician la maniobra de envolvimiento en la Sierra del Cuera. La 5ª y 6ª Brigadas de Navarra se sitúan a la espalda de los republicanos, que tienen enfrente a la 1ª y 4ª Brigadas. Los mandos republicanos deciden retrasar la línea defensiva hacia el oeste, para así proteger Gijón. Las brigadas navarras ocupan el margen oriental de la Sierra del Cuera y toman el Mazuco y Peña Turbina. Al igual que en Vizcaya, la naturaleza del terreno impone una serie de combates muy violentos. Cada puerto de montaña es defendido y atacado furiosamente. La ocupación de Santander ha sido sencilla, pero Asturias se convierte en una sucesión interminable de feroces enfrentamientos que terminan a finales de noviembre. Tanto las tropas de Aranda como las de Solchaga avanzan con muchas dificultades. Los milicianos oponen toda la resistencia posible y dinamitan hábilmente las vías de comunicación. La pugna dura todo septiembre. El Ejército Nacional del Norte. Con el magnífico apoyo de la aviación y la artillería. Pero hasta mediados de octubre, Fidel Dávila autoriza el inicio de los bombardeos masivos sobre la costa asturiana. Con el apoyo de la aviación, las brigadas navarras van minando la resistencia republicana. El 22 de septiembre la posición de Peñas Blancas es conquistada por los nacionales. Los republicanos vuelven a utilizar la política de tierra quemada. Desde el este las brigadas navarras ocupan Ribadesella. Los defensores destruyen todos los puentes que cruzan el río. Y los nacionales alcanzan los lagos de Covadonga. Las autoridades republicanas deciden concentrar el esfuerzo bélico en la defensa de Gijón.
Entonces, el Concejo asturiano decide la evacuación a través del Cantábrico, bloqueado por la flota de Franco. La aviación machaca los puertos de Gijón y Avilés, ya anteriormente muy bombardeados. Aunque zarpan embarcaciones de todo tipo, miles de personas caen prisioneras, capturadas en los muelles a bordo de los barcos o en alta mar. Centenares de asturianos huyen al monte donde inician guerrillas, algunas de cuyas partidas sobrevivirán algunos años. El 11 de octubre las brigadas navarras cruzan el río Sella por Cangas de Onís. La aviación bombardea intensamente y el avance por el litoral se acelera ante el retroceso republicano. Desde el interior, la 81 División continúa el avance hacia el norte y se acerca a Oviedo. La retaguardia se descompone y los líderes políticos inician la huida. El cerco sobre Gijón se estrecha y la aviación lanza duros ataques durante la noche. Desde el sur y el este, las brigadas navarras y la 81 División han tomado todas las poblaciones importantes y mantienen cercado a Gijón. El 20 de octubre los republicanos entregan la plaza de Gijón a los nacionales. El Consejo de Asturias, días antes de abandonar la ciudad, ordena la destrucción de todas las industrias militarizadas. La oculta quinta columna se hace con el control de los principales edificios, entre ellos el de la radio, desde donde se reclama ayuda a las brigadas navarras para que tomen la ciudad. Gijón es finalmente ocupada por 6 brigadas navarras, 4 columnas gallegas y 8 tabores de regular. La toma de Avilés supone el fin del frente norte republicano. La guerra se ha ganado en el norte y se rematará o hará definitiva en el centro. En adelante, las tropas nacionales que han participado en el norte podrán desplazarse a otros puntos de España para combatir en otros frentes. A ellas se les unen curtidos soldados gallegos, reclutas asturianos y exsoldados de la República. En noviembre de 1937, el Ejército Nacional concentra 12 divisiones en la provincia de Soria, con un claro objetivo: la ofensiva definitiva sobre Madrid. El Frente Norte desaparece con gran satisfacción del mando franquista. España queda cortada por una diagonal que va desde el Pirineo de Huesca hasta la costa granadina. La zona de Franco puede ya contar con más recursos mineros e industriales y con más puertos. Ha dado un paso decisivo en su consolidación. La actividad aeronaval en el Mediterráneo aumenta a medida que transcurre la guerra. Mallorca ha ido convirtiéndose en una plataforma de vital importancia estratégica porque permite controlar la costa republicana del País Valenciano y Cataluña. Es base también para la aviación que ataca ambas regiones y sirve de trampolín para interceptar los convoyes que transportan suministros de todo tipo a la República. Mallorca, como base aeronaval, está en fase de organización hasta el verano de 1937. Al desaparecer el Frente Norte, la flota franquista se ve liberada de la misión de bloqueo en el Cantábrico y todo el peso de su acción se desplaza al Mediterráneo, momento en el que el papel de la isla alcanza su máxima importancia.
En octubre de 1937, el vicealmirante Francisco Moreno es nombrado jefe de las fuerzas de tierra, mar y aire encargadas de bloquear la costa mediterránea. Desde Palma, Sóller y Pollensa, barcos, submarinos y aviones mantienen una constante actividad de vigilancia y ataque contra la navegación y el litoral enemigos, cuyos puertos sufren el constante bombardeo de aviones y cruceros. Desde el inicio del conflicto, la isla es objeto de especial atención. Progresivamente se instalan en ella servicios para apoyar a los submarinos y unidades de superficie y de aviación del bando nacional. Entre los hundimientos de esta época figura el del mercante Ciudad de Barcelona, torpedeado por un submarino comprado a Italia. Es un naufragio especialmente dramático a causa de la muerte de 2 centenares de voluntarios internacionales. Igualmente, el petrolero Campero y el motovelero Granada son echados a pique. Una explosión fortuita destruyó el acorazado republicano Jaime I, anclado en Cartagena con gran número de víctimas. El tráfico marítimo a favor de la República queda gravemente condicionado. La flota no logra ser operativa y los cruceros nacionales son los verdaderos dueños de una situación en la que se producen incidentes como el llamado Combate de Cherchell, cuando el Baleares intercepta a un pequeño convoy que navega protegido por 2 cruceros y 7 destructores republicanos. En respuesta, también los aviones republicanos procuran intervenir contra los barcos y los puertos de Mallorca e Ibiza, dando lugar a incidentes internacionales cuando sus bombas alcanzan unidades navales italianas y alemanas. Los conflictos entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña persisten en el otoño de 1937. Se producen desconsideraciones hacia el gobierno autónomo que exacerban la susceptibilidad catalana. El problema de fondo es el de las competencias respectivas de cada gobierno. Las propias necesidades de la guerra han exigido en los primeros momentos que la Generalitat asuma funciones no contempladas en el Estatuto de Autonomía. A su vez, el gobierno central, que aspira a unificar el esfuerzo de guerra conjunto, trata de recuperar las competencias perdidas de hecho, y Negrín se dispone a acabar con tal problema. Con el apoyo de Azaña y la oposición de los comunistas, decide trasladar la sede del gobierno desde Valencia a Barcelona el 31 de octubre. Prieto, ministro de Defensa, no estima acertada la medida. Negrín persigue el control de las industrias de guerra creadas por la Generalitat, convencido de que ello repercutirá en una mayor eficacia del esfuerzo bélico. Requisa edificios para instalar los ministerios sin hacer caso de las ofertas de Companys de prestarle acomodo. Negrín elude el contacto con el presidente de la Generalitat y le desaira, negándole asiento en el palco de honor del Teatro del Liceo. Companys parece encontrarse al límite de sus fuerzas. Prieto le considera como un hombre acabado. Para Negrín es un personaje inútil. El líder catalán amenaza con dimitir, pero sus amigos le disuaden. La Generalitat quiere garantías de que una vez restaurada la paz, recobrará su autonomía. Y Azaña asegura que a nadie se le ha ocurrido suprimir el gobierno catalán. Barcelona se convierte en la nueva capital de la República. Los organismos centrales del Estado y las embajadas se instalan en ella y coexisten con las instituciones de la Generalitat y del huido gobierno de Euskadi. El gobierno vasco
instala su sede en el edificio Elcano del Paseo de Gracia. Se ocupa muy especialmente de los refugiados de Euskadi. Bajaba una navarra, por el río Nervión bajaba una navarra, con 11 jugadores del club Achurritarra, la rumba del cañón. El presidente del gobierno vasco, José Antonio Aguirre, es recibido cordialmente en Cataluña. Visita diversas poblaciones acompañado del consejero Antonio María Esbert. Pasa revista a grupos de milicianos vascos que van a dirigirse al frente. Asiste acompañado por el presidente Companys a festivales populares en los que intervienen grupos folclóricos vascos. Son ocasiones en las que se demuestra una vez más la solidaridad entre vascos y catalanes. Barcelona, a partir de ahora, es conocida como la capital de los 4 presidentes. La instalación del gobierno vasco en Barcelona es vista con la mayor simpatía por la población y las autoridades. Especialmente cordiales serán las relaciones entre el PNV y el Partido Unió Democràtica de Cataluña, que cuentan con idearios similares. El gobierno de Euskadi mantendrá cierta actividad política respecto a los vascos que viven en Cataluña. Publicará su propio boletín oficial, inspeccionará sus fuerzas militares y desarrollará una apreciable actividad humanitaria en defensa de los derechos individuales. El gobierno británico está presidido por Neville Chamberlain. Su nombramiento abre grandes esperanzas en la España de Franco. No en vano, el nuevo Premier es partidario decidido de buscar el acomodo con la Alemania de Hitler. En octubre, tienen lugar conversaciones entre la Gran Bretaña y las autoridades franquistas que conducen a un acuerdo para intercambiar misiones semioficiales bajo la cobertura de agentes comerciales. El 16 de noviembre se envía a Sir Robert Hodgson a la España de Franco. Al mismo tiempo se designa como agente comercial español en la capital británica al duque de Alba, lo que equivale en cierto modo a un reconocimiento de facto por parte de Inglaterra del Estado de Franco. En el resto del año, la Junta de Burgos gana puntos en el orden diplomático. Checoslovaquia, Holanda, Bulgaria, Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Uruguay realizan canjes de notas o establecen acuerdos comerciales. El Vaticano reconoce oficialmente en agosto al régimen de Franco. Albania lo hace en noviembre y Japón lo hará en diciembre. Yugoslavia ya lo ha hecho de facto. La República, siempre acorralada, contempla con angustia cómo se le reduce aún más su margen de maniobra internacional. Y es que los hechos tienen más fuerza que las palabras. Franco,